Ley de Migración. Título sexto. De las autoridades auxiliares en materia, capítulo 9. Del procedimiento administrativo migratorio en materia de regulación migratoria, artículo 126. Las solicitudes de trámite migratorio deberán contener los datos y requisitos que se precisen en la ley, el reglamento y en otras disposiciones administrativas de carácter general. Artículo 127. La solicitud de visa deberá presentarla personalmente el extranjero interesado en las oficinas consulares, con excepción de los casos de derecho a la preservación de la unidad familiar, oferta de empleo o razones humanitarias, que podrán tramitar en territorio nacional, en los términos establecidos en el artículo 41 de esta ley. Artículo 128. La autoridad migratoria deberá dictar resolución en los trámites migratorios en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que el solicitante cumpla con todos los requisitos formales exigidos por esta ley, su reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables. Transcurrido dicho plazo sin que la resolución se dicte, se entenderá que es en sentido negativo. Si el particular lo requiere, la autoridad emitirá constancia de tal hecho, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de expedición de la referida constancia. Artículo 129. Las solicitudes de expedición de visa presentadas en las oficinas consulares deberán resolverse en un plazo de 10 días hábiles. Artículo 130. Si el interesado no cumple con los requisitos aplicables al trámite migratorio que solicita, la autoridad migratoria lo prevendrá conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y le otorgará un plazo de 10 días hábiles a partir de que se le notifique dicha prevención para que subsane los requisitos omitidos. En caso de que no se subsanen los requisitos, se desechará el trámite. Artículo 131. Los informes u opiniones necesarios para la resolución de algún trámite migratorio que se soliciten a otras autoridades deberán emitirse en un plazo no mayor a 10 días naturales. En caso de no recibirse el informe u opinión en dicho plazo, el instituto entenderá que no existe objeción a las pretensiones del interesado. Artículo 132. Los extranjeros tendrán derecho a solicitar la regularización de su situación migratoria, cuando se encuentren en alguno de los siguientes supuestos. 1. Que carezcan de la documentación necesaria para acreditar su situación migratoria regular. 2. Que la documentación con la que acrediten su situación migratoria se encuentre vencida, o 3. Que hayan dejado de satisfacer los requisitos en virtud de los cuales se les otorgó una determinada condición de estancia. Artículo 133. El instituto podrá regularizar la situación migratoria de los extranjeros que se ubiquen en territorio nacional y manifiesten su interés de residir de forma temporal o permanente en territorio nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos de esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. La regularización se podrá otorgar concediendo al extranjero la condición de estancia que corresponda conforme a esta ley. Con independencia de lo anterior, tienen derecho a la regularización de su situación migratoria los extranjeros que se ubiquen en territorio nacional y se encuentren en alguno de los siguientes supuestos. 1. Acredite ser cónyuge, concubina o concubinario de persona mexicana o de persona extranjera con condición de estancia de residente. 2. Acredite ser padre, madre o hijo, o tener la representación legal o custodia de persona mexicana o extranjera con condición de estancia de residente. 3. Que el extranjero sea identificado por el instituto o por autoridad competente, como víctima o testigo de algún delito grave cometido en territorio nacional.
4. Que se trate de personas cuyo grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido, y 5. Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes que se encuentren sujetos al procedimiento de sustracción y restitución internacional de niños, niñas o adolescentes. Artículo 134. Los extranjeros también podrán solicitar la regularización de su situación migratoria, salvo lo dispuesto en el artículo 43 de esta ley, cuando 1. Habiendo obtenido autorización para internarse de forma regular al país, hayan excedido el período de estancia inicialmente otorgado, siempre y cuando presenten su solicitud dentro de los 60 días naturales siguientes al vencimiento del período de estancia autorizado, o 2. Realicen actividades distintas a las que les permita su condición de estancia. Para el efecto anterior, deberán cumplir los requisitos que establecen esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 135. Para realizar el trámite de regularización de la situación migratoria, el extranjero deberá cumplir con lo siguiente. 1. Presentar ante el instituto un escrito por el que solicite la regularización de su situación migratoria, especificando la irregularidad en la que incurrió. 2. Presentar documento oficial que acredite su identidad. 3. Para el caso de que tengan vínculo con mexicano o persona extranjera con residencia regular en territorio nacional, deberán exhibir los documentos que así lo acrediten. 4. Para el supuesto de que se hayan excedido el período de estancia inicialmente otorgado, deberán presentar el documento migratorio vencido. 5. Acreditar el pago de la multa determinada en esta ley, y 6. Los previstos en esta ley y su reglamento para la condición de estancia que desea adquirir. Artículo 136. El instituto no podrá presentar al extranjero que acuda ante él mismo a solicitar la regularización de su situación migratoria. Para el caso de que el extranjero se encuentre en una estación migratoria y se ubique en los supuestos previstos en los artículos 133 y 134 de esta ley, se les extenderá dentro de las 24 horas siguientes, contadas a partir de que el extranjero acredite que cumple con los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento, el oficio de salida de la estación para el efecto de que acudan a las oficinas del instituto a regularizar su situación migratoria, salvo lo previsto en el artículo 113 en el que se deberá respetar el período de reflexión a las víctimas o testigos de delito. El instituto contará con un término de 30 días naturales, contados a partir del ingreso del trámite correspondiente, para resolver sobre la solicitud de regularización de la situación migratoria. Artículo 137. El instituto podrá expedir permisos de salida y regreso por un período determinado a los extranjeros que tengan un trámite pendiente de resolución que no haya causado estado. El instituto expedirá una orden de salida del país a los extranjeros, cuando 1. Se desistan de su trámite migratorio. 2. El trámite migratorio les sea negado, y 3. Así lo solicite el extranjero. En estos casos, el extranjero deberá abandonar el territorio nacional en el plazo concedido por el instituto y podrá reingresar de forma inmediata, previo cumplimiento de los requisitos que establece esta ley.